está? En la cocina. ¿Qué pasa? Estoy aburrido. ¿Puedo ver la tele un ratito? ¿Hiciste la tarea? Sí, mami. ¿Y tu cuarto? Sí. Bueno, dale, podés ver un poco de tele, pero poné algo educativo. Gracias, voy a ver YouTube. ¡Oh, mira este video! Éramos un pequeño país sometido al capitalismo internacional que ahogaba nuestra economía y especulaba con el hambre de los trabajadores argentinos. Éramos un país sin rumbo. Ahora el rumbo es el rumbo de la patria, es nuestro rumbo. Vamos donde queremos ir. Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este hermoso programa. Bueno, espero que todo se encuentre bien. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en la historia de nuestro país: los gobiernos de facto. Entre 1955 y 1976, Argentina vivió varios golpes de Estado que marcaron profundamente su historia política y social. Para entender mucho mejor esto a fondo, llamamos a la especialista Emily Colpare, una experta en historia argentina, para que nos explique justamente todo esto. ¿Cómo estás, Emily? Hola, Erika, muy bien. Gracias por invitarme. Es un honor poder compartir este espacio y hablar sobre una etapa tan crucial para entender cómo la democracia fue debilitada en nuestro país. Bueno, parece que nuestro público está ansioso. Ya tenemos la primera llamada del público. Veamos, a ver, hola, ¿quién está en línea? Hola, mi nombre es Lucia y me gustaría saber qué medidas tomó el gobierno de Aramburu contra el peronismo. Buenos días, Lucía, gracias por tu pregunta. Emily, ¿qué nos podrías contar sobre lo que hizo Aramburu en ese momento? Claro, Lucía. Pedro Eugenio Aramburu asumió el poder tras el golpe militar de 1955 y su objetivo fue eliminar todo rastro del peronismo en Argentina. Y estas fueron algunas de las medidas más importantes que tomó. Se intervino la Confederación General del Trabajo, que representaba a los sindicatos peronistas, con el objetivo de controlar el movimiento obrero. Se disolvió el Partido Justicialista. Se ilegalizó el Partido Peronista y se intervinieron sus estructuras. Se prohibió los símbolos peronistas, desde canciones como La Marcha Peronista hasta relatos de Perón y Eva Perón. Se prohibió el uso del nombre de Perón, cualquier tipo de expresión que hiciera alusión a su figura, al justicialismo o Evita. Se secuestró el cuerpo de Eva Perón, lo cual fue una de las acciones más simbólicas y controversiales. La represión masiva contra los militantes peronistas, muchos de los cuales fueron encarcelados, torturados y exiliados. Esto marcó el inicio de una persecución brutal contra todo lo relacionado con el peronismo, una época de mucha oscuridad en la política argentina. Pero qué interesante. Me avisan por acá por el auricular que tenemos varios mensajes y bueno, ahora vamos a pasar un audio de uno de nuestros espectadores. A ver. Hola, mi nombre es Marcos y quiero saber qué derechos se eliminaron cuando derogaron la Constitución de 1949. Excelente pregunta, Marcos. Emily, ¿puedes contarnos sobre esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y cuáles fueron los derechos eliminados? Por supuesto, Erika, y contestando a tu pregunta, Marcos, la Constitución de 1949 fue una de las grandes conquistas del peronismo, ya que estableció varios derechos sociales importantes. Cuando fue derogada en 1956, muchos de estos derechos desaparecieron. Y algunos de estos fueron los derechos del trabajador, como la jornada laboral de 8 horas y las vacaciones pagas, la igualdad jurídica entre hombres y mujeres en el matrimonio, lo que había sido un avance muy significativo, los derechos del niño y de la ancianidad, que protegieron los sectores más vulnerables de la sociedad, la estatización del comercio exterior, que ponía el control de las exportaciones e importaciones en manos del Estado, la nacionalización de los recursos naturales, la estatización de los servicios públicos y el voto directo, que era clave para fortalecer la democracia participativa. Esta derogación no solo significó un retroceso en materia de derechos sociales, sino que también afectó profundamente la relación entre el Estado y los trabajadores.
Hola, sí, ¿quién habla? Hola, soy Juan. Mi pregunta es sobre la resistencia peronista. ¿Cómo surgió y qué tipos de protesta hicieron? Muy buena pregunta, Juan. La resistencia peronista surgió casi de inmediato después del golpe de 1955. Los peronistas, sobre todo los trabajadores, comenzaron a organizarse de manera clandestina para resistir las políticas antiperonistas. Las formas de protesta fueron muy variadas y en su mayoría eran acciones clandestinas. Aquí te menciono algunas de las más comunes. Teníamos las pintadas, también clandestinas, a favor de Perón y en contra del régimen militar. Las volanteadas en fábricas y barrios distribuyendo mensajes a escondidas. Huelgas ilegales y paros sorpresivos en fábricas organizados en secreto. Sabotajes, como detonar explosivos caseros en lugares estratégicos para dañar la infraestructura. También organizaron actos simbólicos, como cambiar pintadas favorables al gobierno por mensajes a favor del regreso de Perón. La resistencia, o más bien la resistencia peronista, se organizaba en 3 frentes: en los barrios, donde se gestaban protestas comunitarias; en las fábricas, donde se llevaban a cabo huelgas y sabotajes; y en el ejército, donde algunos militares también apoyaban en secreto la causa peronista. Esta resistencia fue fundamental para mantener vivo el movimiento peronista, a pesar de la intensa represión. Muchas gracias, Juan, por tu pregunta. Espero que la respuesta de Emily te haya ayudado y que te haya interesado. Bueno, y ahora antes de cerrar, nos envía otra pregunta Ana desde el chat en vivo, que pregunta: ¿qué pasó con el levantamiento del general Juan José Valle? Emily, ¿qué podrías comentarnos sobre esto ya para cerrar por fin el programa? Y la verdad, una excelente pregunta para cerrar. El general Juan José Valle lideró un levantamiento militar en 1956 con el objetivo de defender las políticas peronistas y preparar el regreso de Perón. Sin embargo, el levantamiento fue rápidamente sofocado por el gobierno de facto de Aramburu. Como consecuencia, Valle fue ejecutado, más bien fusilado, junto con otros oficiales y muchos civiles que apoyaban el levantamiento, que también fueron perseguidos o asesinados. Viendo aquí qué injusto era el juicio del Estado, o más bien de los militares que ponían mano dura y dictaban sus propios juicios ante los rebeldes o ante los peronistas. Juan José Valle era un claro ejemplo de luchar por el pueblo, de perseguir lo que uno quiere y defender los derechos, ya que por lo que vimos se le han quitado muchos derechos esenciales como los del trabajador, derechos que equilibren las necesidades y el tener del trabajador. A Aramburu solo le interesaba quitar a Perón del pueblo, y no importaba de qué manera lo hiciera o qué costo le saldría. No le importaba dejar a su pueblo sin nada, mientras que Perón ya no exista ni prevalezca en su mente. Donde claro fue que desperdició una banda de materiales que solo hicieron alusión a la cara o a lo que fue Perón, dando muchas desventajas, resultando en una crisis y en un momento de total terror, hostigamiento y persecución, donde cada quien que tuviese un pensamiento diferente o quisiera defender su pensamiento fuese castigado, torturado, castigado o incluso fusilado, como en el caso de Juan José Valle y los suboficiales y parte del pueblo que participó en el movimiento. Que bien si en el movimiento fue empezado por un pensamiento o el defender a Perón, más bien fue impulsado por el deber de defender al pueblo, de luchar por la idea, por el derecho de la libertad a elegir, expresarse y reclamar lo que está mal. Y por todo aquello, este episodio es recordado como uno de los actos más represivos del gobierno de facto y consolidó el clima de terror que vivió el país en esos años. Y con eso estaríamos cerrando el tema de hoy. Sin duda, los gobiernos de facto dejaron una huella profunda en nuestra historia. Muchas gracias, Emily, por acompañarnos y por explicarnos todas las dudas y preguntas que iban surgiendo a lo largo del programa. Y espero que les haya gustado a todos los espectadores que nos estuvieron acompañando el día de hoy y que les haya servido y sobre todo que se hayan divertido estudiando historia con nosotras. Gracias a vos, Erika, y a todos los que nos están viendo. Es fundamental recordar estos momentos para que no se vuelvan a repetir.